a senhora movimentou 6 milhões de reais. Como a senhora explica isso? Tá no meu imposto de renda. Por quê? Como a senhora explica? Tá no meu imposto de renda. É o que chama a atenção, por exemplo, dos investigadores. Mas tá declarado no meu imposto de renda. E como explicar, então, essa movimentação? Pagamento de publicidade. Só um contrato que eu fechei há 3 meses foi R$1.800.000. Tenho mais um de 500, outro de 400. Deolane Becerra, un nombre que resonó en las páginas de los medios brasileños como una figura que desafiaba los límites entre el derecho y el crimen. Su trayectoria comenzó lejos de la notoriedad, pero como muchas historias que involucran figuras polémicas, se construyó poco a poco en medio de una maraña de decisiones y acontecimientos que rápidamente la pusieron en el centro de la atención. Hija de una clase media-baja, Deolane creció en un Brasil marcado por la desigualdad social y la violencia. Estudió Derecho, pero fue en la abogacía donde su carrera tomaría un giro controvertido. Su nombre se hizo famoso, primero por su actuación en casos que involucraban a grandes narcotraficantes, criminales de alto perfil. Deolane ganó notoriedad al representar algunas de las figuras más cuestionadas y polémicas del crimen organizado, lo que la posicionó como una especie de abogada del crimen. Pero, ¿quién era realmente la mujer detrás del título de abogada? ¿Cómo llegó ella a este medio y cuál fue su verdadero ascenso al mundo del crimen organizado? Al principio, su carrera estuvo marcada por una serie de victorias en los tribunales que la hicieron parecer invencible. Sin embargo, las acusaciones contra ella comenzaron a crecer a medida que sus clientes se convertían en figuras cada vez más controvertidas. La conexión con casos de apuestas ilegales y actividades ilícitas comenzó a salir a la luz, pero Deolane se mantuvo firme en su defensa de criminales poderosos. Ella afirmaba que solo cumplía con su deber como abogada, pero lo que no podía prever era que su trayectoria estaría marcada por algo más que la simple defensa de la ley. Además, las casas de apuestas, un sector opaco y frecuentemente vinculado a actividades criminales, comenzaron a asociarse con Deolane. La mujer que parecía ser solo una defensora de delincuentes, ahora se veía como una de las principales piezas en un tablero de apuestas ilegales que alimentaba el mundo subterráneo de juegos y fraudes en Brasil. La combinación de su nombre con este mundo ilegal la puso en una posición más poderosa, pero también más peligrosa. Era solo cuestión de tiempo antes de que el caso más dramático y trágico de su carrera llegara: el involucramiento en el caso de la muerte de MC Kevin, un cantante de funk que murió en circunstancias misteriosas. Pero, ¿fue esta tragedia el resultado de su implicación en el mundo del crimen o fue solo una fatalidad que se entrelazó con su ascenso? Deolane Becerra, como muchos abogados polémicos, se convirtió en una figura que desafía la línea delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Su ascenso al poder no fue solo cuestión de habilidad legal, sino de haberse insertado en un sistema donde las reglas son moldeadas por aquellos que controlan el poder, no por las normas convencionales de la sociedad. La historia de Deolane Becerra, construida en las sombras de la ley, comienza a volverse más oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Pero, ¿qué motivó a Deolane a involucrarse con tales figuras? ¿Cuál era el objetivo final de su ascenso y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para alcanzar la cima del juego? La respuesta a estas preguntas aún estaba por venir, pero una cosa era clara: la tragedia de MC Kevin marcaría un hito importante en esta narrativa. ¿Conocías la trayectoria de Deolane Becerra?
¿Crees que su ascenso es solo una consecuencia de su trabajo o está realmente involucrada en prácticas criminales? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el video para que más personas conozcan esta historia. El mundo de las casas de apuestas ilegales es, por sí mismo, uno de los más oscuros y complejos de la sociedad brasileña. Entre carreras clandestinas, manipulación de resultados y fraudes financieros, este mercado mueve miles de millones de reales lejos de los ojos de las autoridades. Sin embargo, también se ha convertido en una verdadera mina de oro para aquellos que saben cómo navegar entre sus reglas no escritas y los intereses oscuros que dominan este universo. Y fue en este ambiente de apuestas y juegos ilegales donde Deolane Becerra se estableció como una de las principales abogadas de los criminales más poderosos. Tras consolidarse en el mundo de la defensa de criminales de alto perfil, Deolane vio una oportunidad para expandir aún más su red de influencia. Al acercarse a figuras involucradas en el narcotráfico y en el juego ilegal, se convirtió en una pieza clave de un sistema donde para muchos las leyes eran irrelevantes. No solo defendía a clientes sospechosos de estar involucrados con el tráfico de drogas, sino que también se acercó a empresarios y operadores de casas de apuestas ilegales. Esta relación le permitió acceder a un mundo donde las leyes se diluían y donde su poder se consolidaba con cada victoria en los tribunales. Pero el ascenso de Deolane no fue solo cuestión de habilidades jurídicas. También supo aprovechar su carisma y su influencia para estrechar lazos con los grandes del crimen. Su presencia en las casas de apuestas, como defensora y estratega, la puso en una posición privilegiada, con acceso directo a los nombres más importantes de ese submundo. Se convirtió en una intermediaria esencial entre las operaciones ilícitas y el sistema legal. Esto le permitió consolidar una posición de poder donde el juego de influencias y la manipulación eran las herramientas esenciales para su éxito. A medida que su nombre ganaba fuerza, su red de contactos también se expandía. Lo que parecía ser una simple defensa legal se transformó en una carrera donde la lealtad, la manipulación y el control eran clave. Los criminales que antes la contrataban para defenderlos empezaron a verla como una pieza clave en el engranaje del sistema. Cada victoria le daba más poder y más influencia, y la reputación de Deolane comenzó a trascender el mundo de los tribunales. Sin embargo, a medida que ganaba poder, también aumentaban las tensiones. Los enemigos comenzaban a cuestionar su ascenso y a ver su influencia como una amenaza. En una red de criminalidad y corrupción, la línea entre lo legal y lo ilegal se hacía cada vez más borrosa, y Deolane caminaba por esa línea con pasos cada vez más audaces. Deolane Becerra supo utilizar las grietas del sistema legal a su favor, convirtiéndose en una pieza esencial en un mundo de ilegalidades. Su ascenso fue fruto de una combinación de habilidad jurídica y una red de contactos que la mantenía en la cima. Sin embargo, la línea entre defender a los injusticiados e involucrarse directamente en actividades ilícitas es muy fina, y Deolane estaba caminando sobre ella con pasos cada vez más osados. ¿Sobreviviría el imperio de Deolane, construido a las sombras de la ley, a la creciente presión de los medios y las autoridades? ¿O terminaría siendo una víctima de sus propias decisiones que la llevaron a la cima? ¿Cómo sería posible escapar de la red en la que ella misma se había enredado? ¿Crees que Deolane Becerra utilizó sus habilidades para convertirse en una abogada de renombre, o se involucró demasiado con el submundo del crimen? Deja tu opinión abajo
y comparte el video para que otros participen en esta discusión. La historia de Deolane Becerra, marcada por un ascenso meteórico en un mundo lleno de controversias y zonas grises, llegó a su punto de quiebre con la muerte trágica de MC Kevin, el famoso cantante de funk brasileño. Su muerte, que inicialmente parecía un accidente, pronto se convirtió en el centro de una investigación que involucraba tanto el mundo de las apuestas ilegales como figuras prominentes en el crimen organizado. Y por supuesto, Deolane Becerra, cuya conexión con estos mundos ya era ampliamente conocida, se vio atrapada en el torbellino de especulaciones y teorías. El 16 de mayo de 2021, MC Kevin murió tras caer desde el 5º piso de un hotel en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, bajo circunstancias que inicialmente se presentaron como un accidente. Según las versiones oficiales, Kevin intentaba escapar de la habitación en la que se encontraba con una mujer, y la caída ocurrió mientras intentaba saltar de un balcón a la piscina del hotel. Sin embargo, los detalles de su muerte no tardaron en ser cuestionados. Lo que parecía un trágico accidente se convirtió rápidamente en un caso lleno de interrogantes. La relación de Deolane con el caso comenzó a salir a la luz cuando se descubrió que el cantante estaba vinculado a apuestas ilegales y al submundo de las casas de apuestas, un sector en el cual Deolane tenía una fuerte presencia. Los rumores empezaron a vincular a la abogada con los eventos que rodearon la muerte de MC Kevin, sugiriendo que su relación con el mundo de las apuestas y el crimen organizado podría haber influido en el trágico desenlace. Aunque no había pruebas directas que la implicaran en su muerte, su nombre fue asociado con figuras de ese mismo mundo, lo que provocó que las autoridades y la opinión pública comenzaran a cuestionar el alcance de sus vínculos con las actividades ilegales. La tragedia de la muerte de MC Kevin fue el punto de inflexión para Deolane Becerra. La prensa comenzó a analizar minuciosamente cada uno de sus movimientos, y las críticas hacia ella aumentaron. Los detalles sobre su relación con los involucrados en apuestas ilegales, junto con las sospechas de que podría haber tenido algún papel en la organización de los eventos que rodearon la muerte de Kevin, no hicieron más que alimentar el fuego de la especulación. Las conexiones de Deolane con los mundos del crimen y el dinero sucio comenzaron a ser vistas como un reflejo de lo que muchos consideraban una corrupción dentro de los sistemas legales y judiciales del país. La presión de los medios y las autoridades sobre Deolane Becerra se intensificó, y su nombre se convirtió en un símbolo de los dilemas que atraviesan la sociedad brasileña en cuanto a justicia y corrupción. ¿Estaba ella involucrada en la muerte de MC Kevin? ¿Era simplemente una abogada atrapada en una tragedia más grande que ella misma? Aunque nunca se le probó ningún crimen, el caso de MC Kevin se convirtió en un espejo de las dudas que la sociedad tenía sobre Deolane, sus prácticas legales y las redes de poder en las que se movía. Lo que antes era una defensora feroz de los más poderosos en el crimen organizado, ahora era vista con sospecha y desconfianza. Deolane Becerra pasó de ser una figura respetada en el ámbito jurídico a una de las personas más investigadas en un caso mediático que afectó a toda la sociedad brasileña. Su involucramiento en el mundo del crimen, aunque no probado de manera concluyente, hizo que su reputación quedara marcada para siempre. La muerte de MC Kevin, un suceso trágico que sorprendió al Brasil, se convirtió en una oportunidad para examinar las redes de influencia en las que operan personas como Deolane Becerra. La conexión entre el mundo de las apuestas ilegales, la corrupción y el sistema legal
plantea interrogantes sobre cómo estos mundos se entrelazan y cómo la figura de un abogado puede, en ciertos casos, ser una pieza clave en un engranaje mucho mayor, donde la ética y la moralidad se diluyen. La gran pregunta que quedaba era, ¿Deolaine Becerra era solo una víctima de las circunstancias o su implicación con estos mundos peligrosos la colocó en una posición donde sus acciones finalmente tendrían consecuencias fatales? ¿Crees que Deolaine Becerra estaba directamente involucrada en la muerte de MC Kevin? ¿O es solo una víctima de las especulaciones mediáticas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el video para seguir explorando esta historia llena de misterio. El nombre de Deolaine Becerra sigue siendo uno de los más controvertidos de la historia reciente de Brasil. Desde su ascenso en el mundo del derecho hasta su vinculación con el crimen organizado, pasando por su implicación en la muerte trágica de MC Kevin, la figura de Deolaine está marcada por una polarización que no parece tener fin. Su historia es un reflejo de las complejas dinámicas que existen entre la justicia, la corrupción y el poder en Brasil, y se ha convertido en una de las narrativas más debatidas sobre el sistema legal y su conexión con el crimen. A lo largo de su carrera, Deolaine construyó su reputación defendiendo a los más poderosos en el mundo del crimen, desde narcotraficantes hasta empresarios involucrados en actividades ilegales. Sin embargo, su nombre comenzó a ser asociado con las casas de apuestas ilegales y las actividades criminales que rodeaban ese mundo. A medida que se filtraron más detalles sobre su conexión con estas redes, su figura pasó a ser vista con una creciente desconfianza, especialmente después de la muerte de MC Kevin, un ícono de la música brasileña. La tragedia de su muerte, que estuvo rodeada de misterios y especulaciones, puso a Deolaine en el centro de un escándalo que la perseguiría durante mucho tiempo. Aunque no se le imputaron cargos formales en relación con la muerte de MC Kevin, la asociación de su nombre con los eventos que rodearon ese trágico acontecimiento fue suficiente para empañar su imagen. El hecho de que sus clientes estuvieran involucrados en actividades ilícitas y de que ella misma estuviera tan cerca de los círculos del crimen organizado la convirtió en una figura cuestionada por muchos. Para algunos, Deolaine es vista como una víctima de un sistema que no perdona, mientras que otros la consideran una pieza clave en una red mucho más amplia de corrupción y actividades ilegales. El legado de Deolaine Becerra es, por lo tanto, un enigma. Su capacidad para navegar por las sombras de la ley y su habilidad para mantenerse en la cima del juego, incluso en un entorno tan peligroso, la convierten en un símbolo de los excesos del sistema judicial y de la lucha por el poder dentro de las fronteras del crimen organizado. Su historia es un testimonio de cómo la ambición y la lucha por el control pueden llevar a un individuo a cruzar líneas éticas y legales, y cómo los poderes ocultos de un sistema corrupto pueden influir en las decisiones que se toman en la esfera pública. A medida que el tiempo pasa, la figura de Deolaine Becerra continúa siendo parte de un debate más amplio sobre la ética, la justicia y el crimen en Brasil. ¿Es ella una abogada que simplemente estaba cumpliendo con su deber profesional o se convirtió en una pieza esencial en un juego mucho más grande, donde las leyes se tuercen y las reglas del sistema se manipulan? Las respuestas a estas preguntas no son simples y dependen de la perspectiva desde la cual se vea su historia. Deolaine Becerra es una figura que desafía la moralidad y la ética dentro del sistema judicial. Su historia plantea preguntas difíciles sobre los límites entre el bien y el mal, y sobre lo que realmente significa
cumplir con la ley. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cruzar la línea entre defender el sistema y ser parte de él? ¿Crees que el legado de Deolane Becerra es el resultado de un sistema corrupto que la absorbió? ¿O ella es una pieza activa dentro de una red de poder ilícito? Deja tu comentario y comparte este video para seguir discutiendo sobre esta figura tan controversial.